Ok, muy buenos días. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Gracias y bienvenidos a la Iglesia de la Nube. Y gracias por venir a escuchar la predicación de hoy. Cada semana tenemos una nueva predicación en español. Y queremos enseñarle bien y damos gracias a Dios. Nosotros vivimos cerca de Pensacola, Florida. Y quizás si estás buscando una iglesia o quieres comenzar una iglesia, háblenos por favor, porque estamos buscando un lugar en que podemos reunir y grabar. Y también a la misma vez que tenemos gente que pueden aprovechar la enseñanza. Queremos compañerismo uno con otro. No queremos robar a nadie de su propia iglesia. No es nuestra intención, ¿verdad? Queremos que sean salvos y que todos entienden y aprenden más de la palabra de Dios. Si tú eres un pastor o quizás un maestro de la escuela dominical o un diácono, estamos aquí y queremos que usted comparte con los otros hermanos las enseñanzas aquí. Y también queremos edificarlo. Amén. Y que sea una bendición. Hay muy pocas iglesias hoy en día que prediquen la palabra de Dios pura y que prediquen la doctrina sana. Y este es nuestro deseo, hacerlo y predicar bien lo que Dios nos dio. Vamos a empezar en Hebreos 9, 27. Y yo olvidé escribir aquí, ¿dónde van? ¿Dónde van? Vamos a estudiar hoy, ¿dónde van los muertos? La enseñanza de hoy es ¿dónde van los muertos? ¿Dónde van? Bueno, vamos a ver. ¿Dónde van los muertos? Ok, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice así: y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez, y después de esto, el juicio. Entonces, según la palabra de Dios, todos tienen que morir. ¿Por qué morimos? Por el pecado. Por el pecado. Pecado. Lo escribí bien. Hay una enseñanza en el día de hoy, una enseñanza secular, que se llama la teoría de evolución. Y la evolución no nos enseña de dónde viene la muerte. Si la evolución es la verdad, ¿por qué morimos? ¿Por qué? Porque hay muerte. No pueden explicar. Entonces la teoría de la evolución no explica nada. Porque todos mueren, los animales, nosotros. Y si la evolución es para la verdad, ¿por qué no hemos evolucionado hasta el punto de no morir? Billones de años, dicen ellos. En todas las películas de la ciencia, ¿cómo se llama? Science fiction. Pues las películas como science fiction, ¿cómo le escribo? ¿Cómo le digo science fiction? Bueno, todas las películas que hablan de las galaxias y todos tienen sus extraterrestres, ¿verdad? Que son como puro luz y que no se mueran o que viven por miles de años y dicen, han evolucionado hasta que no mueran. Si esa es la verdad, ¿por qué morimos nosotros? Porque en el futuro dicen, no mueren los evolucionistas, pero ahora dicen, sí, ahora podemos morir. No hace sentido. No entendimos, ¿verdad? La única explicación que hay en cuanto de por qué morimos es la Biblia. La Biblia nos explica por qué los hombres mueren. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos 5:12 dice así: por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Quién fue el primer hombre? Adán. Y Adán pecó. Y por esto todos mueren hasta hoy. Por el pecado de él. Vamos a Génesis capítulo 2. Porque la Biblia nos explica todo. ¿Por qué morimos? ¿Por qué muere el hombre? Por el pecado. En Génesis capítulo 2, versículo 15 dice así: tomó pues el Señor Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase.
Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás libremente comer, mas del árbol del conocimiento de bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué tal? ¿Murió Adán? Claro que sí. En el mismo día, él murió espiritualmente. No puedo dibujar bien. Pero ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Bueno, vamos a primero de Tesalonicenses para ver exactamente lo que es un hombre. Porque según la palabra de Dios, los hombres tienen tres partes. Y primero de Tesalonicenses 5 nos enseña las tres partes del hombre. Le digo porque hay algunas denominaciones de hoy que dicen, no, el hombre solo tiene dos partes. Dice que tiene un alma y un cuerpo. Otro dice solo tiene un cuerpo y un espíritu. Pero no, según la palabra de Dios, Dios tiene tres partes. ¿Cuáles son las tres partes del hombre? Primero de Tesalonicenses 5:23 dice, el Dios de paz os santifique enteramente, y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Biblia menciona tres partes del hombre: el cuerpo, el alma y el espíritu. Y mientras que leímos la Biblia y miramos en otros idiomas, siempre miramos las tres partes. La palabra cuerpo en griego es psuche, donde viene la palabra psyche o psique. Alma, el alma en griego es soma. Espíritu, el espíritu en griego es pneuma, o sea, como numismático, perdón, es otra cosa. Pneumático, algo de aire. El espíritu es como aire, pneuma. Cuerpo en el lenguaje o el idioma hebreo es nefish. Cuerpo es nefish. Alma es bashar. Espíritu, ruach. Entonces hay tres partes de un hombre. Lo que tiene el hombre afuera es su cuerpo. El cuerpo es lo que miramos nosotros de fuera. Lo recuerdo yo en español como cuero, ¿verdad? Es como cuero de piel. Es el cuerpo del hombre. Adentro cada hombre y cada mujer tiene lo que se llama el alma. Y el alma vive por toda la eternidad. El alma no muere. El cuerpo sí puede morir, pero el alma va por toda la eternidad a uno de dos lugares, al cielo o al infierno. Adentro del alma es el espíritu. Pero fíjese, estamos hablando de morir. Cuando Adán y Eva pecaron, entonces el espíritu es vacío, el espíritu es muerto. Murieron espiritualmente. Entonces el espíritu está vacío. Y cuando nacemos nosotros en este mundo, somos 2 de 3 partes, porque no tenemos el Espíritu de Dios. ¿Y qué es 2 de 3? Punto 666. No me gusta punto 666, yo tampoco. Pero la Biblia nos enseña que es 666. Es el número del hombre. Revelación 13:18. Revelación 13:18 dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Oiga bien, porque es el número del hombre. Ok, ya sabemos por qué es el número del hombre, porque el hombre es 2 de 3 partes, porque tiene su espíritu muerto, y 2 de 3 es punto 666. Y continúe así diciendo, porque es el número del hombre, y su número es 666. 6, wow. Entonces 6 es el número del hombre. Ahora, vamos a Génesis capítulo 1. ¿Por qué tiene 3 partes el hombre? Es importante que estudiamos esto primero, antes que estudiamos dónde van los muertos. Porque tenemos que entender qué es que va cuando muere. Génesis capítulo 1, versículo 26. Oiga bien lo que dice aquí. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoreé en los peces de la mar. Entonces Dios está hablando. Y mire lo que dice Dios. Hagamos en nuestra imagen. ¿Cómo es que Dios usa hagamos en nuestra? Este es plural. Si es una sola persona, una persona dice hago en mí. Porque habló Dios así, hagamos nuestra. Es porque Dios es una Trinidad. Dios es un solo Dios, con tres partes. Mejor manera de escribirlo es aquí, así. Aquí es Dios. Dios tiene tres partes. Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Ve que el Hijo no es el Espíritu, mire la línea. El Hijo no es el Padre, porque la línea, Padre no es el Espíritu, pero el Espíritu es Dios, el Hijo es Dios, el Padre es Dios. Es un solo Dios con tres partes. Pero este Dios puede dividirse. Nosotros no, ya somos juntos. No puedo dividir mi alma de mi cuerpo e ir en dos lados. Dios sí puede. No sé cómo, pero Dios sí puede. Es un solo Dios con tres personas. Me llamo Roberto. Bueno, yo soy Roberto, pero mire, tengo tres partes. Soy uno, pero tengo tres partes. Uno, pero tres partes. Entonces Dios dijo, hagamos en nuestra imagen al hombre. Dios, un solo Dios en tres partes, hizo a nosotros uno solo, una persona, un hombre con tres partes. Entonces Dios hizo al hombre de su imagen y el hombre se cayó en el pecado. Ahora, cuando muere el hombre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando muere? Vamos a Génesis 35. Génesis 35, 18. Aquí nos enseña exactamente lo que pasa cuando uno muere. Según esto, cuando uno muere, esto es que pasa. ¿Ok? ¿Dónde voy a poner? Aquí. Aquí está uno que está vivo. Mire lo que pasa al vivo. Génesis 35, 18. Y acaeció que al salírsele el alma, y dice, pues murió, llamó su nombre. Entonces, acaecióse que al salirse el alma, pues murió. Entonces, la Biblia está enseñándonos que cuando uno muere, el cuerpo es que muere. Y el cuerpo va al sepulcro. Y el alma sale y va a uno de dos lugares. Al infierno. Lo hago más grande, mejor. Cuando uno muere, sale su alma, ¿me entiendes? Y el alma va a ir a uno de dos lugares. Al infierno o al cielo. Solamente hay dos lugares que el alma de uno puede ir. No existe el purgatorio, como dicen algunos, porque la palabra purgatorio no está en la Biblia. Dios solo nos dio dos lugares donde uno puede ir cuando muere: al cielo o al infierno. Vamos a ver Salmos 9:17, que habla del infierno. Salmos capítulo 9, versículo 17. Dice, los malos serán trasladados al infierno. En todas las naciones que se olvidan de Dios, entonces los malos serán trasladados al infierno. Los que mueran sin Cristo, los perdidos, su alma va al infierno. Pero los que son salvos, su alma va al cielo. Así es. ¿Dónde van los muertos? Uno de dos lugares: al cielo o al infierno. Buena pregunta. ¿Dónde va usted? ¿Dónde vas a ir cuando mueres? Bueno, hay que saber. ¿Qué es el infierno? Vamos a Deuteronomio 32:22. Deuteronomio. Qué gran palabra. 32. ¿Qué es el infierno? Deuteronomio 32:22. Dice, hablando al Señor:
porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá hasta el más profundo del infierno. Esta es la ira de Dios. Cuando uno muere sin Cristo, su alma va aquí y va a quemar por toda la eternidad, donde Dios va a echar su ira contra el alma del pecador por no venir a Cristo Jesús para ser salvo. Es la ira de Dios. Pero vamos a ver, en el Antiguo Testamento era un poco diferente, donde iban los perdidos y los salvos. Era un poco diferente. Vamos a ver. Ahora voy a explicarle dónde van los muertos. Antes de Cristo Jesús, que Él murió en la cruz, Dios lo tenía un poco diferente, donde iban los muertos. Después de la cruz, Dios lo cambió un poco más. Entonces vamos a ver esto. Lucas 23:43. Lucas 23:43. Oiga bien lo que dice. Jesucristo está en la cruz. Y mire el versículo 42, dice Jesús, y decía Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Dijo aquel, porque cuando Cristo murió había otros dos. Y uno dijo: Señor, acuérdate de mí. Y ve lo que Dios respondió. Dice versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde estaba el paraíso? Jesucristo dijo a tal hombre: hoy estará conmigo en el paraíso. Bueno, vamos a hablar del paraíso, también conocido como el seno de Abraham. Y vamos a ver que en el Antiguo Testamento, antes que Cristo murió, si uno murió y era uno bueno que seguía a Dios, su alma llegó al seno de Abraham, a paraíso. Y ahora, después de la cruz, cuando uno muere, va al cielo, porque el paraíso es aquí. Esto voy a explicar, te voy a enseñar bien para que entiendas. Vamos a Lucas para ver esto. Hay que ver la diferencia antes de la cruz y después de la cruz, donde iban los muertos. Lucas 16:19. Empezando a leer desde 19 hasta el fin. Yo sé que es muy largo, pero es interesante. Y oiga muy bien, esto no dice que es una parábola. Lo que está hablando aquí es algo que sí aconteció. En verdad pasó lo que vamos a leer. Y Jesucristo está explicándonos, enseñándonos algo. Donde iba dos hombres. Un hombre rico, malo, perdido. Y un pobre, salvo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 19. Dice: y había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y de lino finísimo, y en suntuosidad bebía alegremente cada día. Había también cierto mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Ok? El rico murió, y directamente fue su alma al infierno. El otro, el pobre, murió, y los ángeles le llevaban al seno de Abraham. Y dice, seguimos leyendo. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje a la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. 4 veces que habla de tormento. El infierno es un lugar de tormento. Mas dijo Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora él es consolado y tú eres atormentado, dice.
Y además de esto, todo esto, una grande cima está establecida entre nosotros y vosotros. Así que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces en el Antiguo Testamento había una gran cima aquí, en que no pudieron cruzar uno de este lado al otro lado. Aquí es el paraíso o el seno de Abraham. Y aquí en este lado, pueden ver si pueden leer esto, seno de Abraham. Y este lado era el infierno. Y el perdido miró a Abraham y Abraham miró a él y hablaban. Pero había una división, una cima entre los dos. Y dice, y además de esto todo, de todo esto, versículo 26, una grande cima está establecida entre nosotros y vosotros. Así que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces dijo, ruégote pues, Padre, que les envíes a la casa de mi madre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. El infierno es un lugar de tormento donde quema su alma por toda la eternidad, donde uno está en tormento con dolores, castigo, ¿verdad? Y Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen, oíganos. Pero él dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas él le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se resucitare de entre los muertos. Es algo interesante. Allí había un hombre que se llamaba Lázaro. No es el mismo Lázaro, pero había otro que se llamaba Lázaro, que Jesucristo resucitó de los muertos. Y los fariseos ni creyeron. No, ellos querían matar a Lázaro. Ellos no escuchaban. Pero esa es una historia verdadera que explica, que nos enseña de Jesucristo, del infierno y del seno de Abraham. Y entonces en el Antiguo Testamento, cuando uno murió, su alma, si era salvo, fue al cielo. Intento otra vez, Si uno era perdido antes de Cristo, en este tiempo, y murió, su alma fue al infierno. Pero si uno siguió al Señor y era como salvo, Dios le llevó, o le tomó, y los ángeles le llevaban al seno de Abraham. ¿Dónde van los muertos? Antes de la cruz, vinieron a uno de 2 lugares, aquí o acá. Ahora, miramos lo que pasó en Mateo 12. Las palabras de Jesucristo vamos a leer. Mateo capítulo 12. ¿Dónde estaba el paraíso? Jesucristo dijo a este hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde está el paraíso? Mateo 12, 39 y 40 dice así. Mas él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesucristo contó a tal hombre, estarás conmigo en el paraíso. Y Cristo estaba 3 días y 3 noches abajo de la tierra. Su cuerpo aquí anduvo 3 días, 3 noches, sin ver corrupción, y Cristo resucitó de aquí, después de 3 días. Entonces, ¿dónde estaba ubicada el paraíso? Antes que Cristo murió, aquí en el seno de Abraham, es el mismo, y en la profundidad de la tierra. Ahora, Mateo 27 nos cuenta algo interesante. Algo tan interesante es que tengo muchas preguntas. Solamente hay pocos versículos que hablan de esto. Pero dice que alguien resucitó cuando Cristo resucitó. ¿Quién era?
Bueno, Mateo 27:51. Y aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo, y la tierra tembló y las rocas se hendieron. Esto pasó cuando Cristo murió. Y dice, y los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Cómo? Y salidos de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¡Oh, wow! ¿Cómo? ¿Qué? Habían aquí muchos santos en el Antiguo Testamento, y cuando Cristo resucitó, ellos resucitaron también y caminaban en la tierra. Salieron del seno de Abraham. Interesante, qué raro, ¿verdad? Quiero saber más, pero la Biblia nunca menciona otra vez. Solamente aquí menciona, en este pasaje, lo que pasó. Ahora, vamos a Efesios capítulo 4. Espero que estás conmigo. Y en Efesios capítulo 4, versículo 8 y adelante, dice así. Efesios 4, 8. Dice, por lo cual dice, cuando Él, hablando de Jesucristo, cuando Él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Mas el que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Cristo murió en la cruz, su cuerpo aquí estaba, su alma aquí. Y Él llevó los captivos y los llevó, ¿cómo le digo? Y los resucitó para que ellos iban con Él. Y dice, el que descendió, Él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para que llenase todas las cosas. Entonces, cuando Cristo murió, aquí estaba 3 días, 3 noches. Después, los cautivos aquí, Él llevó con Él al cielo. Entonces, este lugar se vació. Se hizo vacío. A veces tengo problemas a hablar en español. Pero quedó vacío, podemos decir, este lugar, porque Él lo agarró todos y lo dejó vacío. Ahora, ¿qué dice más? Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos, disculpe, estoy bien cansado. Mi tercer mensaje de predicación hoy. Romanos capítulo 10, versículo 6. Mas a la justicia es por la fe. Dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Que es para traer abajo a Cristo. ¿Dónde está Cristo ahora mismo? Ahí en el cielo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Cristo antes era aquí, ahora está aquí. Y Él llevó con Él todos los santos que estaban antes en el seno de Abraham. Ahora mire lo que pasó al infierno. Isaías 5:14. Isaías, ven conmigo por favor, 5:14. Dice así, y me gusta este versículo, como dice esta palabra. Por esto ensanchó su interior el infierno, y sin medida abrió su boca, y en él descenderá la gloria de ellos. Entonces, la Biblia está hablando de cuando Cristo llevó todos fuera de aquí, lo que antes se llamaba el paraíso, el seno de Abraham, después de 3 días y 3 noches, los agarró y los llevó con Él al cielo. ¿Y qué tal? Esto, la Biblia dice, ensanchó. Entonces el infierno se engrandeció, hizo más grande y se llenó todo el infierno. Ahora, hoy en día, el infierno está todo esto. No existe el seno de Abraham ni el paraíso aquí. Ahora está aquí el paraíso. Y esto vamos a ver. En la Biblia te voy a mostrar dónde está el paraíso. Segundo de Corintios 12. Segundo de Corintios 12. Versículo 2 y adelante. Está hablando el apóstol Pablo. Y mire lo que dice. Él tenía una visión. Y conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. El cielo donde Cristo está se llama el tercer cielo. Y mire lo que llama
Versículo 3, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿al dónde? Al paraíso. Entonces, antes el paraíso estaba aquí, bajo de la tierra. Se llamaba el seno de Abraham. Los santos del Antiguo Testamento, que fueron salvos cuando murieron, entraban aquí, esperando a su Mesías. Vino Jesús, murió. 3 días, 3 noches estaba aquí abajo con ellos. Al resucitar, con él resucitaron. Algunos andaban en la tierra por un rato. Y él lo llevó todo allí arriba. Y ahora el paraíso se llama el cielo. El paraíso no más está aquí. El infierno se ensanchó. Y aquí está el paraíso. Ahora, si uno muere hoy en día como un cristiano, su cuerpo va a la tierra y su alma va directamente aquí. ¿Entiendes lo que trato de explicar? Si usted hubiera vivido antes de Cristo y ha muerto, pues aquí vas a ir si fueras salvo. Pero después de Cristo, cuando moremos, aquí vamos al cielo. ¿Ve la diferencia? Mire a 2 de Corintios capítulo 5. Pablo nos dice que cuando morimos hoy, vamos directamente al cielo. 2 de Corintios 5, 6. Por tanto, estamos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ausente estamos del Señor. Versículo 8. Estamos confiados, digo, y quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo y estar presentes del Señor. Entonces, cuando uno muere aquí, está ausente del cuerpo, y el cuerpo está enterrado en la tierra. ¿Y dónde va el alma? Pues su alma va directamente al cielo con Cristo. Un cristiano que muere hoy en día, su alma va al cielo. Y que diferente que en el Antiguo Testamento, cuando uno murió, su alma fue allá, al seno de Abraham, el paraíso. Pero ahora el paraíso está aquí, porque Cristo llevó cautivo la cautividad. Y llevaron ellos con él al cielo. Y uno que está salvo hoy va al cielo al momento que muere. Ahora, ¿qué tal con aquellos que están en el infierno? ¿Dónde van? ¿Van a quedar por toda la eternidad o qué tal? Bueno, vamos a Revelación capítulo 20. Revelación 20. Ve lo que va a pasar con ellos. Revelación capítulo 20, versículo 12. Algún día, al fin de todo, porque aquí es el rapto, aquí tiene la tribulación, después viene Cristo a Armagedón. Y Dios va a gobernar en la tierra 1000 años, según la palabra de Dios. Y aquí Él va a regresar, Él va a destruir todo y construir una tierra nueva y cielos nuevos. Y aquí en este tiempo, Él va a tener su trono. Y Dios va a juzgar en el juicio desde el trono blanco. Y todos que están aquí en el infierno, Dios va a quitar del infierno y juzgar y echarlos a otro lugar, lo que se llama el lago de fuego. No hay oportunidad de ser salvo cuando uno ya está en el infierno. Va a salir, sí, una vez va a salir, solamente para ser juzgado y echado en el lago de fuego. Vamos a leer lo que dice aquí. Versículo 12, Revelación 20, versículo 12. Y vi los muertos pequeños y grandes que estaban de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y la mar dio sus muertos que estaban en ella, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Mire, el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno de ellos según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago del fuego. Esta es la muerte. Segundo. Entonces el infierno será echado en el lago del fuego, donde van a quemar por toda la eternidad las almas de los perdidos. Esto dice que son como gusanos. La palabra en griego es como gusano rojo. ¿Y qué va a pasar?
quizás van a cambiar como gusanos, en el infierno como puros gusanos ahí, en tormentos, quemando por toda la eternidad en el lago de fuego. No es bueno ser perdido. Mira Proverbios 15. No es bueno morir sin Cristo. Hay que venir a Él, porque solamente Él ofrece la vida eterna. ¿Qué dice Proverbios 15, 24? Proverbios 15, 24 dice: el Señor asolará la casa de los soberbios, mas Él afirmará el término de la viuda. Leí versículo 25. Quiero 24. El camino de la vida es hacia arriba al sabio, para apartarse del infierno abajo. Hay uno de dos lugares donde el alma de uno puede ir: al cielo o al infierno. El sabio puede ir ahí, al cielo, pero uno que no es sabio va al infierno. Entonces, ¿cómo es que uno puede ser salvo? ¿Qué tal si uno dice: yo no quiero ir al infierno? ¿Cómo puedo ser salvo? Es por medio del Evangelio. 1 Corintios 15, 1 al 4 nos enseña cómo ir al cielo. Dice en 1 Corintios 15, 1 al 4. Así que uno dice: empero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Entonces somos salvos, ¿cómo? Por el Evangelio. Evangelio. Somos salvos por medio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, dice versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Hemos hablado un poquito de esto hoy. Porque el Evangelio es que Cristo murió, fue sepultado, aquí fue su alma, resucitó y su cuerpo al tercer día. Pero no hemos mencionado mucho por qué lo hizo: por sus pecados. Nadie puede salvar a sí mismo. Nuestras obras son obras de un pecador. Dios nos mira en nuestro pecado y Dios dice: ay, guácala, no quiero. ¿Cómo es que podemos ser salvos? Solamente por el sacrificio de Cristo. Él tomó nuestros pecados en la cruz, murió por nuestros pecados. Y si usted acepta a Cristo por fe, confía en lo que Él hizo por ti, puede ser salvo y puede ir al cielo cuando mueres, en vez de ir al infierno por toda la eternidad. Cristo salva y quiere salvar a su alma. La pregunta es: ¿eres salvo? ¿Eres salvo? Así es la enseñanza de dónde van los muertos. En el Antiguo Testamento, un salvo fue al paraíso, al seno de Abraham aquí, un perdido acá, al infierno. Después de la cruz, uno que acepta a Cristo va directamente al cielo cuando muere. ¿Dónde vas a ir? Es una enseñanza importante. Ven a Cristo Jesús. Él quiere salvarte. La salvación solamente es por la fe. Fe en la obra expiatoria de Cristo. Fe en su sangre derramada. Fe en lo que Él hizo, porque Él pagó por todos nuestros pecados. Si has aceptado al Señor por medio de esta enseñanza, por favor, escríbanos. O si tú eres un cristiano ya y esta fue una bendición, por favor, escríbanos también y díganos: esta fue una bendición. Y por favor, enseña a otros el Evangelio de Jesucristo. Gracias, Dios te bendiga y que tengan un buen día.